Ella estaba de pie, temblando en el frío andén, con el abrigo roto y el rostro bañado en lágrimas, abandonada como mercancía que nadie reclamaba. La multitud se dio la vuelta, pero un hombre no lo hizo. Se acercó, le puso su sombrero en las manos y le dijo: «Ahora eres mi esposa». Ni siquiera le preguntó su nombre. Lo que sucedió a continuación dejó atónita a toda la ciudad. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El viento cortante de Wyoming atravesaba la estación de Cold Creek como una navaja desafilada, llevando consigo el aroma a carbón quemado y la promesa de una tormenta temprana. Clara Byrne permaneció inmóvil en el andén de madera, sus nudillos blancos apretando el asa de su maleta de cuero agrietado, mientras el silbato del tren se desvanecía en la distancia como un lamento fantasmal. El eco de las risas aún resonaba en sus oídos. ¿Esa cosa? ¡Santo Dios! Pensé que había ordenado una mujer, no una espantapájaros. Las palabras de Nathaniel Price se habían clavado en su pecho como fragmentos de hielo, cada sílaba pronunciada con el desprecio casual de quien descarta un objeto defectuoso. La multitud reunida en la estación había estallado en carcajadas. No la risa cálida de la diversión compartida, sino el sonido cruel y hambriento que surge cuando un grupo encuentra a alguien más débil sobre quien volcar su propia miseria. Clara había permanecido allí, con su abrigo de lana barata manchado por el viaje de 3 días y sus botas embarradas por la lluvia de Denver, mientras Nathaniel había declarado ante todos los presentes que ella no era lo que había esperado, que el dinero que había enviado para su pasaje había sido un error, que ella podía quedarse en Cold Creek o tomar el próximo tren de vuelta al este, no le importaba cuál, pero que no sería su esposa. Después había subido a su carruaje junto con una mujer rubia de sonrisa satisfecha y se había marchado sin mirar atrás. Ahora, mientras las últimas risas se desvanecían y la gente comenzaba a dispersarse hacia sus vidas cómodas y predecibles, Clara se encontraba sola en el andén con 23 centavos en el bolsillo y ningún lugar al que ir. El siguiente tren hacia el este no pasaría hasta el martes, 4 días, y no tenía dinero para pagar ni una noche en la pensión del pueblo. Tal vez debería haber permanecido en San Luis, pensó, recordando la última carta de la señora Hartwell, la directora del internado donde había crecido. Al menos allí conocía las reglas, sabía qué esperar. Pero San Luis no la había querido tampoco. Después de años sirviendo como institutriz no remunerada para los hijos de familias acomodadas, demasiado educada para el servicio doméstico, demasiado pobre para la sociedad respetable, había respondido al anuncio de Nathaniel como un acto de desesperación disfrazado de esperanza. Hombre de negocios próspero busca esposa respetable para hogar en territorio de Wyoming. Debe ser trabajadora, de moral intachable y dispuesta a la vida fronteriza. Se proporcionará pasaje. Había sonado como una salvación, una oportunidad de comenzar de nuevo, de construir algo propio en lugar de vivir siempre en los márgenes de las vidas de otros. Había imaginado una casa pequeña pero limpia, tal vez un jardín, la posibilidad de ser alguien en lugar de simplemente existir. ¡Qué tonta había sido! Una ráfaga particularmente feroz hizo que se tambaleara y apretó más el chal alrededor de sus hombros. El sol de octubre se desvanecía rápidamente detrás de las montañas y las sombras se alargaban como dedos oscuros a través del pueblo. Pronto sería de noche, y entonces... «¿Señorita?» La voz era profunda, áspera como la corteza de un árbol viejo, pero no cruel. Clara se volvió y se encontró mirando a un hombre alto de hombros anchos que había estado observando desde el borde de la multitud. No había reído con los demás, eso lo recordaba. Había permanecido apartado, con su sombrero de ala ancha proyectando sombras sobre un rostro marcado por líneas profundas y un bigote espeso. «Señor Hart», dijo ella, recordando cómo Jonas Reddick, el dueño del salón, lo había saludado antes. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Silas Hart la estudió con ojos que habían visto demasiado. Tenía tal vez 35 años, con el tipo de rostro que se forjaba bajo cielos abiertos y trabajo duro, angular, resistente, pero no sin gentileza. Sus manos, notó ella, eran grandes y callosas, las manos de un hombre que conocía el valor del esfuerzo honesto. «No es mi lugar interferir», dijo lentamente, quitándose el sombrero, «pero me parece que ese hombre la trató con menos cortesía de la que se merece cualquier dama».
Clara sintió que el calor subía a sus mejillas. Dama. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien la había llamado así, sin ironía? Supongo que él tenía derecho a cambiar de opinión, murmuró, mirando hacia el suelo. ¿Derecho? La palabra salió más dura de lo que él había pretendido, y se aclaró la garganta. Perdone, señorita, no es asunto mío. Solo quería decir que, bueno, que no debería quedarse aquí afuera con el frío que se viene. Ella alzó la vista, estudiando su rostro en busca de las intenciones ocultas que había aprendido a reconocer en los hombres. Pero Silas Hart la miraba con algo que podría haber sido compasión, y nada más. No tengo a dónde ir, admitió, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. El próximo tren no sale hasta el martes, y yo no tengo fondos para... Se detuvo, humillada por tener que confesar su indigencia a un extraño. Pero él no pareció sorprendido ni divertido por su situación. Si acaso, las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron con algo que podría haber sido dolor. ¿Tiene familia en el este?, preguntó suavemente. Clara negó con la cabeza. La señora Hartwell había dejado claro en su última carta que el internado no podía seguir manteniéndola. Las otras muchachas de su edad se habían casado o encontrado posiciones respetables. Ella había sido la única lo suficientemente desesperada como para responder a un anuncio de matrimonio por correspondencia. Silas permaneció en silencio por un largo momento, mirando hacia las montañas donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Cuando habló de nuevo, su voz era tan baja que ella tuvo que inclinarse para escucharlo. Mi difunta esposa solía decir que Dios pone a las personas en nuestro camino por una razón. Yo no soy un hombre especialmente religioso, pero... Se detuvo, como si estuviera luchando con las palabras. Señorita Byrne, ¿le importaría si le hiciera una propuesta? El corazón de Clara se aceleró, no con esperanza. Había aprendido a no confiar en esa emoción, sino con la cautela instintiva de una criatura acorralada. ¿Qué tipo de propuesta, señor Hart? Él se volvió para mirarla directamente, y ella vio algo inesperado en sus ojos: incertidumbre. Este hombre que se veía tan sólido como las montañas que se elevaban detrás del pueblo, estaba nervioso. Tengo un rancho a unas 5 millas de aquí. No es gran cosa, solo ganado suficiente para vivir. Una casa que necesita trabajo, un perro que está volviéndose viejo, pero es respetable, limpio. Hizo una pausa, girando el sombrero entre sus manos. No he sido muy buena compañía para nadie en los últimos años, pero no soy cruel. No soy como ese hombre. Clara esperó, apenas respirando. Lo que estoy tratando de decir, señorita, es que si usted está dispuesta, si no le parece una idea completamente disparatada, podríamos casarnos. Esta noche. El juez Morrison vive justo en la calle principal. ¿Y por qué? La pregunta salió como un susurro. Silas se quedó inmóvil, como si ella hubiera tocado algo profundo y doloroso. Porque, dijo finalmente, nadie debería ser tratado como la trataron a usted hoy. Porque he estado solo durante 5 años y tal vez ya es hora de recordar cómo ser humano otra vez. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz era casi inaudible. Porque mi Sara habría tomado un sartén a cualquier hombre que dejara a una mujer varada así, y tal vez es hora de que empiece a honrar su memoria haciendo lo correcto en lugar de simplemente lamentarme. El nombre Sara se colgó en el aire entre ellos como una presencia fantasmal, su difunta esposa. Clara se dio cuenta de que este hombre no estaba ofreciendo amor o pasión, estaba ofreciendo refugio, un techo, un nombre, la oportunidad de no ser una carga para nadie más. No era lo que había soñado cuando había tomado el tren hacia el oeste, pero los sueños eran lujos que no podía permitirse. ¿Y qué esperaría de mí?, preguntó, sorprendida por lo firme que sonaba su propia voz. Honestidad. Trabajo duro porque la vida en el rancho no es fácil. Y... se detuvo. Luego habló con cuidadosa deliberación. Respeto mutuo. Nada más hasta que... bueno, hasta que ambos decidamos que queremos algo más. Si es que alguna vez lo decidimos. Clara estudió su rostro, buscando signos de engaño o lujuria oculta. Pero Silas Hart la miraba con la misma expresión directa y cansada que había tenido durante toda la conversación. No había promesas de amor eterno o felicidad matrimonial. Solo la oferta práctica de un hombre solitario a una mujer varada.
Era más honestidad de la que Nathaniel Price le había ofrecido jamás. «Muy bien», dijo suavemente. «Acepto». Algo cambió en el rostro de Silas. No alivio, exactamente, sino una especie de resignación determinada. Asintió una vez, con brusquedad, y se puso el sombrero otra vez. «Entonces será mejor que vayamos a buscar al juez antes de que cambie de opinión», dijo, aunque no estaba claro si se refería a ella o a él mismo. La casa del juez Morrison era una estructura modesta de madera blanca con contraventanas azules y un jardín que había sido cuidado con más esperanza que habilidad. Silas llamó a la puerta mientras Clara permanecía a su lado, su maleta aún en la mano, preguntándose si estaba cometiendo el error más grande de su vida o finalmente tomando una decisión inteligente. El juez Morrison resultó ser un hombre pequeño y redondo, con anteojos que se deslizaban constantemente por su nariz. Su esposa, una mujer delgada con ojos agudos, se mantuvo en el fondo, claramente escandalizada por la naturaleza apresurada de los procedimientos. «¿Está segura de esto, querida?», preguntó la señora Morrison en un susurro áspero. «Es muy repentino, y usted ni siquiera es de aquí». «¿Está segura?», dijo Silas firmemente, antes de que Clara pudiera responder. «Ambos lo estamos». La ceremonia duró menos de 10 minutos. No hubo flores, ni música, ni lágrimas de alegría. Solo las palabras requeridas por la ley, pronunciadas en la sala de estar polvoriento de un extraño, mientras el viento golpeaba las ventanas. Cuando el juez Morrison les pidió que se tomaran de las manos, Clara notó que las de Silas temblaban ligeramente. «También está asustado», se dio cuenta. «Ninguno de nosotros sabe lo que estamos haciendo». De alguna manera, eso la tranquilizó. Cuando terminó, Silas sacó un anillo simple de oro de su bolsillo, demasiado grande para el dedo de Clara, pero ella lo aceptó de todos modos, y pagó al juez los $2 requeridos. La señora Morrison insistió en que firmaran el certificado de matrimonio en su mejor mesa, usando su pluma más elegante. «Bueno», dijo el juez Morrison, limpiando sus anteojos, «supongo que eso los convierte en marido y mujer. Que Dios los bendiga a ambos». Clara miró el papel que acababa de firmar. «Clara Hart», escribió con cuidado, probando cómo se sentía el nombre, y se preguntó si había encontrado la salvación o simplemente había intercambiado una forma de incertidumbre por otra. La respuesta tendría que esperar. Cuando salieron de la casa, el viento había arreciado y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Silas la condujo hacia un carruaje tirado por un caballo bayo que había estado esperando pacientemente cerca de la estación. «Es 1 hora de viaje hasta el rancho», dijo, ayudándola a subir. «Hay mantas debajo del asiento si tiene frío». Mientras se alejaban de Cold Creek, Clara se volvió para mirar una última vez el pueblo donde su vida había cambiado tan dramáticamente. A través de las ventanas iluminadas, pudo ver siluetas de familias cenando juntas, niños corriendo por pasillos cálidos, vidas ordinarias desarrollándose de maneras ordinarias. Se preguntó si alguna vez tendría algo así, si este matrimonio extraño y precipitado podría convertirse en algo real, algo duradero, o si simplemente había postergado lo inevitable, ser una carga, una decepción, alguien que nunca encajaba del todo. Junto a ella, Silas conducía en silencio, sus ojos fijos en el camino serpenteante. Ocasionalmente miraba hacia ella, como si quisiera decir algo, pero las palabras nunca llegaban. Mientras se dirigían hacia la oscuridad y hacia una vida que ninguno de los dos podía predecir, Clara apretó el anillo demasiado grande en su dedo y trató de no pensar en todas las formas en que esto podría salir mal. Ya había tenido suficiente humillación por un día. La lluvia comenzó a caer en serio cuando las luces de Cold Creek finalmente desaparecieron detrás de ellos, tragadas por la noche de Wyoming y las vastas extensiones de tierra que se extendían hacia horizontes invisibles. Silas Hart y su nueva esposa, porque eso era lo que era ahora, legal y verdaderamente, viajaron el resto del camino en silencio, cada uno perdido en pensamientos que no se atrevían a compartir. En la distancia, un búho ululó, y Clara se acurrucó más profundamente en las mantas, preguntándose qué clase de hogar encontraría al final de este camino extraño y serpenteante. El tiempo lo diría. Era lo único que podía hacer ahora. Esperar y ver. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal.
significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El búho siguió ululando mientras el carruaje se balanceaba sobre el camino irregular, y Clara se aferró al borde del asiento, cuando una rueda golpeó un bache particularmente profundo. La lluvia había cedido a una llovizna persistente que convertía el mundo en sombras borrosas y sonidos apagados. Junto a ella, Silas mantenía las riendas con manos firmes, ocasionalmente murmurando palabras tranquilizadoras al caballo cuando el animal se inquietaba por algún sonido en la oscuridad. No habían intercambiado más de una docena de palabras desde que dejaron la casa del juez Morrison, pero el silencio no se sentía hostil. Era el silencio de dos personas que habían tomado una decisión irreversible y ahora debían vivir con sus consecuencias, para bien o para mal. Cuando finalmente aparecieron las luces del rancho Hart a la distancia, dos ventanas amarillas parpadeando como ojos cansados en la noche, Clara sintió una mezcla de alivio y aprensión que le revolvió el estómago. Había estado casada durante menos de 2 horas y ya estaba a punto de cruzar el umbral de la casa de un hombre que apenas conocía. Su casa ahora también, se recordó a sí misma. Para bien o para mal, este es tu hogar ahora. El rancho era más modesto de lo que había esperado, pero sólido. Una casa de madera de una sola planta con un porche que se extendía a lo largo del frente y un granero que se alzaba como una sombra masiva contra el cielo nocturno. Había corrales cerca y podía oler el aroma familiar del heno y el ganado, mezclado con el olor a tierra mojada y el humo de leña de la chimenea. Silas detuvo el carruaje cerca del porche y bajó. Luego se volvió para ayudarla. Sus manos eran cálidas y firmes cuando la tomó por la cintura para bajarla, pero las soltó inmediatamente una vez que sus pies tocaron el suelo enlodado. «Cuidado con los escalones», dijo, tomando su maleta. «La madera está un poco combada». Un perro grande y gris apareció desde las sombras del porche, moviendo la cola pero manteniéndose cautelosamente cerca de Silas. Tenía el hocico blanco de la edad y una oreja que se doblaba de forma extraña, como si hubiera sido herida años atrás. «Este es Ranger», dijo Silas, rascando detrás de las orejas del animal. «Es viejo, pero todavía es bueno para mantener alejados a los coyotes. Ranger, ella es...» Se detuvo, como si fuera la primera vez que se daba cuenta plenamente de lo que había hecho. «Ella es Clara. Es la señora Hart ahora». El perro la olfateó con curiosidad. Luego aparentemente decidió que era aceptable y se alejó trotando hacia el granero. Clara se preguntó si todos los habitantes de este lugar la iban a juzgar con la misma reserva práctica. La puerta principal se abrió directamente a una sala de estar simple pero cómoda. Había una chimenea de piedra con brasas que aún brillaban, 2 sillones desgastados pero limpios y una mesa pequeña con una lámpara que proyectaba círculos de luz dorada sobre las paredes de madera. Todo estaba escrupulosamente limpio, pero había una cualidad austera en el lugar, como si fuera mantenido por hábito más que por afecto. «No es gran cosa», dijo Silas, dejando su maleta cerca de la puerta, «pero es cálida y seca. La cocina está por allí, y hay un dormitorio pequeño al fondo que puede usar hasta que decidamos cómo queremos arreglar las cosas». Clara asintió, notando cómo evitaba mencionar dónde dormiría él. Había tanto que no habían discutido, tantas preguntas que ninguno de los dos se atrevía a hacer. «Debe tener hambre», continuó él, claramente incómodo con el silencio. «Puedo preparar algo simple. No soy mucho cocinero, pero me las arreglo. Puedo cocinar», dijo ella rápidamente. «Si me muestra dónde están las cosas, puedo preparar algo para ambos». Por primera vez desde que se conocieron, Silas sonrió, apenas una curva en las comisuras de su boca, pero genuina. «Eso sería apreciado. Ha sido un tiempo largo desde que alguien más cocinó en esta cocina». La cocina era pequeña pero eficiente, con una estufa de hierro fundido que irradiaba calor agradable y estantes bien organizados, llenos de conservas caseras e ingredientes básicos. Clara encontró tocino, huevos y pan que estaba solo ligeramente duro, y pronto tuvo una comida simple pero abundante lista. Comieron en un silencio que gradualmente se volvió menos tenso. Silas era claramente un hombre de pocas palabras, pero no era descortés. Le pasaba la sal antes de que ella la pidiera, se aseguró de que tuviera suficiente café, y cuando ella comentó que la mermelada de durazno estaba deliciosa, mencionó que la había hecho su vecina,
Abigail Wells. Abby es buena gente, dijo, limpiando su plato con un pedazo de pan. Maneja la tienda de costura en el pueblo. Si necesita hablar con otra mujer sobre las cosas, ella es alguien en quien puede confiar. Clara se preguntó qué cosas podría necesitar discutir, pero simplemente asintió. Era tranquilizador saber que había al menos una mujer en Cold Creek que podría no juzgarla por las circunstancias de su llegada. Después de la cena, Silas le mostró el resto de la casa. Había un pequeño estudio con una biblioteca sorprendentemente extensa. Libros sobre ganadería y agricultura, pero también novelas, libros de poesía, e incluso algunos volúmenes de historia, y un dormitorio principal que él claramente aún usaba, juzgando por la ropa cuidadosamente doblada sobre una silla y el libro abierto sobre la mesita de noche. El dormitorio pequeño que le había asignado estaba al final de un pasillo corto. Era simple pero limpio. Una cama con un colchón que parecía cómodo, un tocador con espejo y una ventana que probablemente daba una vista agradable durante el día. Alguien, Silas, se dio cuenta, había puesto flores silvestres secas en un jarrón sobre el tocador. «Hay agua para lavarse en la jarra», dijo, manteniéndose en el umbral. «Si necesita algo durante la noche, mi cuarto está justo al final del pasillo». Y Clara se detuvo, girando su sombrero en sus manos otra vez. «Quiero que sepa que puede cerrar la puerta con llave si eso la hace sentir más segura. No me ofendería». La gentileza inesperada de la oferta hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien se preocupara porque se sintiera segura? «Gracias», susurró. «Por todo. Por ser un hombre decente». Algo pasó por el rostro de Silas. Dolor, tal vez, o arrepentimiento. «No me dé demasiado crédito aún, señora Hart. Todavía no me conoce muy bien». Después de que él se retiró, Clara se desempacó lentamente. No tenía muchas posesiones. Algunas mudas de ropa interior, 2 vestidos además del que llevaba puesto, un chal que había pertenecido a su madre y una Biblia pequeña que había sido su único lujo durante sus años en el internado. Todo cabía fácilmente en los cajones del tocador, con espacio de sobra. Se lavó la cara y las manos con el agua fría de la jarra, se quitó el vestido de viaje manchado y se puso su camisón más presentable. Luego se sentó en el borde de la cama e intentó procesar todo lo que había sucedido en las últimas 12 horas. Esta mañana había despertado en el tren, nerviosa pero esperanzada por conocer a su futuro esposo. Ahora estaba en la casa de un hombre completamente diferente, llevando el nombre de un extraño, sin idea de lo que le depararía el mañana. Podría haber sido peor, se dijo a sí misma. Podría estar durmiendo en la estación o tratando de sobrevivir sola en un pueblo que ya me ha marcado como una paria. Pero mientras se acostaba y escuchaba los sonidos desconocidos de su nuevo hogar, el viento en los aleros, el crujir ocasional de la madera asentándose, los pasos suaves de Silas moviéndose por la casa, no podía librarse de la sensación de que había entrado en la vida de otra persona sin invitación. La casa parecía estar esperando a alguien más, alguien que nunca regresaría. La sensación se hizo más fuerte cuando se despertó antes del amanecer y decidió explorar un poco antes de que Silas se levantara. La casa se sentía diferente en las primeras horas de la mañana, llena de sombras y secretos susurrados. Fue entonces cuando encontró la puerta cerrada. Estaba al final de un pasillo que ella no había notado la noche anterior, parcialmente oculta detrás de una cortina pesada. La puerta en sí era de madera sólida, y cuando trató de girar la perilla, encontró que estaba firmemente cerrada con llave. Pero había una grieta en la parte inferior de la puerta, lo suficientemente ancha como para que pudiera ver un rayo de luz que se filtraba desde la ventana del otro lado. Y en esa luz pudo distinguir la forma de algo pequeño en el suelo. Un juguete de madera, tal vez, o un pequeño zapato. El corazón se le aceleró. Un cuarto de niños. Se arrodilló e intentó ver más a través de la grieta, pero el ángulo era demasiado limitado. Podía distinguir el borde de lo que parecía ser una cuna, y había algo más. ¿Libros? ¿Juguetes? Esparcidos como si hubieran sido abandonados a toda prisa. ¿Qué hace? La voz de Silas desde atrás la hizo saltar y volverse, su corazón martilleando. Él estaba parado al final del pasillo, ya vestido para el día, pero con una expresión que ella no había visto antes. Dolor crudo, desnudo.
y algo que podría haber sido enojo. Yo, lo siento, tartamudeó, poniéndose de pie apresuradamente. No sabía que no debía. Ese cuarto permanece cerrado, dijo él, su voz más dura de lo que había sido desde que se conocieron. Siempre. ¿Entiende? Clara asintió rápidamente, avergonzada de haber sido atrapada curioseando. Pero había visto lo suficiente para entender. Silas había perdido más que una esposa. También había tenido un hijo. El desayuno fue tenso. Silas comió en silencio, evitando su mirada, y cuando terminó, simplemente dijo que tenía trabajo que hacer en el granero y que estaría ocupado la mayor parte del día. Clara se ofreció a ayudar, pero él rechazó la oferta con cortesía brusca. «Hay trabajo de costura que necesita hacerse», dijo, señalando una canasta cerca de la ventana de la cocina. «Camisas que necesitan remiendos, calcetines con agujeros, si quiere mantenerse ocupada». Después de que se fue, Clara se sentó con la canasta de costura y trató de no pensar en el cuarto cerrado o en la forma en que la expresión de Silas había cambiado cuando la encontró allí. Las camisas eran de buena calidad, pero estaban gastadas por el trabajo duro, y los calcetines tenían el tipo de agujeros que vienen del uso constante en botas de trabajo. Era trabajo familiar, reconfortante de la manera en que las tareas simples pueden serlo. Había pasado años remendando la ropa de los huérfanos en el internado de la señora Hartwell, y sus puntadas eran pequeñas y uniformes, casi invisibles cuando terminaba. Estaba trabajando en la segunda camisa cuando escuchó el sonido de un carruaje acercándose. Por la ventana, vio a una mujer elegantemente vestida descendiendo de un buggy negro, su postura rígida de indignación incluso a la distancia. Willa Granger había venido a llamar. Clara la reconoció inmediatamente de la descripción que Silas había dado, alta, de huesos delgados, con el tipo de belleza severa que se endurece en lugar de suavizarse con la edad. Llevaba un vestido de luto negro que había estado de moda 5 años atrás, y su cabello estaba peinado en un moño tan apretado que parecía tirar de las comisuras de sus ojos. La mujer no se molestó en llamar. Simplemente entró por la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. «¿Así que es cierto?», dijo sin preámbulos, mirando a Clara de arriba abajo con disgusto mal disimulado. «Silas realmente se casó con una vagabunda de la estación de tren». Clara se puso de pie lentamente, colocando la costura a un lado. Había enfrentado la desaprobación antes, años de ella en el internado, donde había sido demasiado lista para su propio bien y no lo suficientemente bonita para que la perdonaran por ello. Pero algo en la forma en que Willa Granger la miraba la hizo enderezar la espalda. «Soy Clara Hart», dijo tranquilamente, «y usted debe ser la señorita Granger». «Señora Granger», corrigió Willa bruscamente. «Era casada, a diferencia de algunas personas que adoptan títulos que no se han ganado». «Mi matrimonio es legal», dijo Clara, sorprendida por lo firme que sonaba su propia voz. «Fue realizado por el juez Morrison anoche». Willa se rió, un sonido amargo como el vinagre. «¿Legal? ¿Qué sabe una mujer como usted sobre lo que es legal? Llegó aquí como una prostituta de catálogo y ahora pretende ser la esposa de un hombre respetable». El insulto golpeó como una bofetada, pero Clara se las arregló para mantener su expresión serena. Había aprendido en el internado que mostrar heridas solo invitaba a más crueldad. «Mi matrimonio fue realizado ante testigos y debidamente registrado», dijo. «Si tiene objeciones legales, puede discutirlas con el juez Morrison o con Silas cuando regrese del granero». «¿Silas?», Willa prácticamente escupió el nombre. «¿Cree que conoce a Silas? Ese hombre amó a mi hermana Sara más de lo que jamás podría amar a cualquier otra persona. Ella era hermosa, inteligente, de buena familia. Era digna de él. Usted es simplemente una sustituta patética». Las palabras se clavaron más profundo de lo que Clara quería admitir. Había estado pensando lo mismo desde anoche, que era simplemente un reemplazo conveniente, una solución temporal para la soledad de Silas. Pero antes de que pudiera responder, Willa continuó su ataque. «¿Ha visto el cuarto de mi sobrino?», preguntó con una sonrisa cruel. «El pequeño Thomas murió cuando tenía solo 2 años, ¿sabe? Fiebre escarlatina. Sara nunca se recuperó realmente. Silas ha mantenido ese cuarto exactamente como estaba el día que murió el niño. 5 años, y todavía no puede soportar que nadie lo toque.
Clara sintió que la sangre se drenaba de su rostro, recordando la cuna que había vislumbrado, los juguetes esparcidos. ¿Cree que él alguna vez será capaz de amar a otra mujer?, continuó Willa implacablemente. ¿Cree que alguna vez será capaz de tener otro hijo? Él no la quiere, señora Hart. La necesita, tal vez, para cocinar y limpiar y hacer el trabajo que Sara solía hacer. Pero no cometa el error de pensar que esto es algo más que conveniencia. Cada palabra era como un cuchillo, pero Clara se las arregló para mantener la voz firme. Si eso es todo lo que vino a decir, señora Granger, creo que nuestra conversación ha terminado. Willa se acercó un paso más, sus ojos brillando con malicia. Oh, pero no he terminado. Verá, tengo amigos en este pueblo, gente que respetaba a Sara, que amaba a esa familia, y les voy a decir exactamente lo que creo de usted. Para cuando termine, no podrá mostrar su cara en Cold Creek sin que la gente susurre. La harán sentir tan bienvenida como un caso de viruela. ¿Y qué gana usted con eso?, preguntó Clara en voz baja. ¿Hacer que Silas sea aún más miserable de lo que ya es? Por primera vez, Willa titubeó, algo parecido a la incertidumbre cruzando su rostro. Silas necesita recordar su lugar, dijo finalmente. Necesita recordar lo que perdió, y por qué no debería estar tratando de reemplazarlo con esto. Hizo un gesto despectivo hacia Clara. Luego se dirigió hacia la puerta. Disfrute su pequeña fantasía mientras dure, señora Hart. Pero recuerde lo que le dije. Usted no pertenece aquí, y todas las ceremonias de matrimonio del mundo no van a cambiar eso. Después de que Willa se fue, Clara se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, temblando con una mezcla de rabia y dolor. Las palabras de la mujer se repetían en su mente. Una sustituta patética, una prostituta de catálogo. No pertenece aquí. Tal vez Willa tenía razón. Tal vez había sido una tonta al pensar que esto podría funcionar, que podría construir una vida real con un hombre que claramente aún estaba enamorado de un fantasma. Pero cuando miró por la ventana y vio a Silas caminando de regreso desde el granero para el almuerzo, algo dentro de ella se endureció. Había sobrevivido años de humillación en el internado, había soportado el rechazo público de Nathaniel Price y había encontrado el coraje para aceptar la propuesta de un extraño. No iba a permitir que Willa Granger la asustara para que huyera. Se levantó, se alisó el vestido y comenzó a preparar el almuerzo. Tenía trabajo que hacer, una casa que aprender a llamar hogar y un matrimonio que tal vez, solo tal vez, podría convertirse en algo real. Las palabras de Willa seguían doliendo, pero Clara había aprendido una verdad importante durante sus años difíciles. A veces, la única forma de probar que perteneces a algún lugar es simplemente negarte a irte. Cuando Silas entró para almorzar, encontró la mesa puesta, el estofado caliente esperando, y su nueva esposa cosiendo tranquilamente junto a la ventana, como si no hubiera pasado nada. Él no mencionó la visita de Willa, aunque Clara estaba segura de que había visto el buggy negro alejándose, y ella no se lo contó. Algunas batallas, decidió, tendría que lucharlas sola. Pero cuando se despertó 3 días después con el sonido del viento aullando como una criatura herida contra las ventanas, se dio cuenta de que la naturaleza tenía sus propios planes para ella y Silas. La primera tormenta de invierno había llegado con la ferocidad súbita que caracterizaba al clima de Wyoming. Clara se incorporó en la cama, tirando en el aire helado que se filtraba a través de las grietas alrededor de la ventana. Afuera, el mundo había desaparecido en un muro blanco de nieve que caía tan espesa que no podía ver más allá del porche. Se vistió rápidamente, sus dedos entumecidos luchando con los botones, y se dirigió a la cocina para avivar el fuego de la estufa. Silas ya estaba allí, de pie junto a la ventana con una taza de café humeante en las manos, mirando la tormenta con expresión sombría. «¿Qué tan malo es?», preguntó ella, notando las líneas tensas alrededor de sus ojos. «Malo», dijo simplemente. «Será al menos 3 días antes de que pueda llegar al ganado, tal vez más. Espero que tuvieran suficiente sentido común para buscar refugio en el bosquecillo del arroyo». Durante los siguientes 2 días, vivieron como náufragos en una isla cada vez más pequeña. La nieve siguió cayendo, acumulándose contra las ventanas hasta que las habitaciones permanecían en un crepúsculo gris incluso al mediodía. Silas pasaba la mayor parte del tiempo manteniendo alimentados los fuegos, revisando las reservas de leña
y mirando por las ventanas con la preocupación silenciosa de un hombre que sabía lo que el invierno podía quitarle. Clara cocinaba, cosía y trataba de mantenerse útil sin estorbar. Habían desarrollado una especie de cortesía cuidadosa durante sus primeros días de matrimonio. Él se disculpaba si necesitaba pasar por donde ella estaba trabajando. Ella le preparaba café sin que se lo pidiera. Ambos evitaban cuidadosamente cualquier mención del cuarto cerrado o de la visita de Willa Granger. Pero el tercer día, cuando Silas insistió en salir a revisar los caballos, a pesar de que la tormenta aún rugía, Clara sintió la primera punzada real de miedo. «No debería salir con este clima», dijo, mirando cómo se ponía su abrigo más pesado. «Puede perderse entre aquí y el granero». «Los caballos necesitan agua», dijo él, ajustándose la bufanda alrededor del cuello. «Y necesito revisar que el granero no esté perdiendo calor. No será más de 1 hora». Pero habían pasado 3 horas cuando Clara finalmente escuchó sus pasos pesados en el porche, seguidos por el sonido de la puerta abriéndose de par en par. Corrió desde la cocina y lo encontró apoyándose contra el marco de la puerta, empapado y temblando violentamente. «¡Santo Dios!», exclamó corriendo hacia él. «Está helado hasta los huesos». Silas trató de hablar, pero sus dientes castañeaban tanto que las palabras salieron como fragmentos rotos. Clara no perdió tiempo con preguntas. Lo ayudó a quitarse el abrigo empapado y las botas llenas de nieve. Luego lo guió hacia la chimenea de la sala. «Siéntese aquí», ordenó, empujándolo hacia el sillón más cerca del fuego. «Necesito conseguirle ropa seca». Corrió a su dormitorio y regresó con una manta pesada y una de sus camisas secas. Silas había logrado quitarse la camisa mojada, y Clara sintió que se le cortaba la respiración al ver su torso desnudo a la luz del fuego. No era la primera vez que veía a un hombre sin camisa. Había ayudado a cuidar a los enfermos en el internado, pero algo sobre ver a Silas así, vulnerable y temblando, hizo que algo se revolviera en su pecho. Tenía cicatrices. Notó líneas blancas que se cruzaban sobre su hombro izquierdo y una marca particularmente fea cerca de las costillas que parecía ser de una bala. De la guerra, pensó, recordando lo que él había mencionado sobre haber servido. Él notó su mirada y alcanzó la camisa seca, pero sus manos temblaban demasiado para manejar los botones. Sin pensarlo, Clara se acercó y comenzó a abrochársela, sus dedos trabajando rápidamente en las pequeñas tareas mientras trataba de ignorar la proximidad de él, el olor a nieve y sudor y algo que era únicamente Silas. «Gracias», murmuró él cuando ella terminó, su voz ronca. «Me tomó más tiempo de lo que pensé llegar de vuelta». Se volvió fácil perderse incluso con la cuerda guía. ¿Cuerda guía? Até una cuerda entre la casa y el granero esta mañana. Procedimiento estándar en tormentas como esta. Pero el viento la rompió a mitad de camino, y tuve que encontrar mi camino de vuelta por instinto. Clara sintió que el estómago se le hundía. Había estado cerca de perderse completamente, tal vez de morir congelado a apenas metros de su propia puerta. «No vuelva a hacer eso», dijo, las palabras saliendo más duras de lo que había pretendido. «Los caballos pueden esperar. Usted no puede». Silas la miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que ella se preocupara por su bienestar. «Los animales dependen de mí», dijo. «Es mi responsabilidad». «¿Y qué pasa con sus responsabilidades hacia mí?», le espetó, la tensión de las últimas horas finalmente desbordándose. «Se suponía que debía simplemente sentarme aquí y esperar a que alguien encontrara su cuerpo congelado en la primavera». La pregunta se colgó en el aire entre ellos, cargada de todas las cosas que no habían dicho sobre lo que realmente significaba su matrimonio. Silas la estudió con esos ojos grises que parecían ver demasiado, y por un momento Clara pensó que podría responder, que podrían finalmente hablar sobre la extraña situación en la que se habían encontrado. Pero entonces él comenzó a temblar otra vez, violentamente, y ella se dio cuenta de que seguía peligrosamente frío. «Necesita entrar en calor adecuadamente», dijo, empujando a un lado las emociones complicadas. «Voy a preparar algo caliente para beber, y usted va a sentarse junto a ese fuego hasta que deje de temblar». Preparó té con whisky. Había encontrado una botella en la despensa, y se lo trajo junto con una sopa caliente que había estado hirviendo a fuego lento toda la tarde. Silas tomó ambos sin protesta, y gradualmente el temblor violento se calmó hasta convertirse en escalofríos ocasionales. Fue entonces
mientras estaba sentada en el sillón opuesto vigilándolo para asegurarse de que siguiera calentándose, cuando él comenzó a hablar. Al principio fueron solo fragmentos, quejas sobre el frío, comentarios sobre lo fuerte que había sido la tormenta, pero el whisky y el calor parecían haber aflojado algo en él. Sara odiaba las tormentas de invierno, dijo de repente, mirando el fuego. Solía decir que hacían que la casa se sintiera como una tumba. Yo le decía que exageraba, pero se detuvo, tomando otro sorbo del té con whisky. Supongo que tenía razón. Esta casa ha sido como una tumba durante 5 años. Clara no dijo nada, temerosa de romper el hechizo que había hecho que finalmente hablara de su esposa. Era de Denver, continuó, su voz volviéndose distante. Una dama de verdad, no como... Se detuvo abruptamente, como si de repente recordara con quién estaba hablando. No como yo, terminó Clara tranquilamente. Puede decirlo, Silas. Ambos sabemos que no soy el tipo de mujer que habría elegido en circunstancias normales. Él la miró agudo, algo parecido al dolor cruzando su rostro. Eso no es... No quise decir... Está bien, dijo ella. Es la verdad. Su Sara era hermosa y refinada, y yo soy solo una huérfana práctica que resultó ser conveniente cuando necesitaba una esposa. No tengo que pretender lo contrario. Silas se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No es conveniente, dijo después de un largo momento. Casarme con usted complicó las cosas más de lo que las simplificó. ¿Cómo? Él no respondió inmediatamente, y cuando lo hizo, su voz era tan baja que ella tuvo que inclinarse para escucharlo. Porque significa que tengo que preocuparme por alguien otra vez. Significa que hay alguien aquí que podría irse, o algo peor podría pasarle. La honestidad cruda en su voz hizo que algo se apretara en el pecho de Clara. Todo el mundo se va eventualmente, dijo suavemente. Esa no es razón para dejar de preocuparse por las personas. ¿Lo es? La miró directamente. ¿Incluso cuando ya has perdido todo lo que importaba una vez? La pregunta se quedó sin respuesta mientras el fuego crepitaba entre ellos. Afuera, el viento seguía aullando, pero de alguna manera el sonido parecía menos amenazante ahora que estaban hablando, finalmente siendo honestos el uno con el otro. Cuénteme sobre Thomas, dijo Clara después de un momento. El rostro de Silas se endureció, y ella pensó que podría negarse, pero el whisky y la calidez, y tal vez simplemente la necesidad de finalmente hablar sobre ello, lo hicieron continuar. Era perfecto, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Cabello dorado como su madre, pero mis ojos. Solía seguirme por todas partes cuando aprendía a caminar, tratando de imitar todo lo que hacía. Sara decía que iba a ser ranchero como su papá. Se detuvo, pasándose una mano por el rostro. La fiebre escarlatina llegó tan rápido. Un día estaba corriendo por la casa, riéndose. Al siguiente estaba ardiendo de fiebre y no podíamos hacer que mejorara. El doctor de Cold Creek hizo todo lo que pudo, pero no terminó la oración. No necesitaba hacerlo. ¿Y Sara? Preguntó Clara gentilmente. Se culpó a sí misma. Dijo que debería haber notado que estaba enfermo antes, que debería haber hecho más. Yo trataba de decirle que no era su culpa, pero se encogió de hombros helplessly. Ella no podía escucharme. Y luego, 6 meses después, cuando apenas estaba empezando a sonreír otra vez, contrajo neumonía. Se fue en 3 días. El silencio que siguió fue pesado con dolor compartido. Clara había perdido a sus padres cuando era demasiado joven para recordarlos realmente, pero había visto suficiente pérdida en el internado para reconocer el tipo de dolor que nunca realmente se va. Es por eso que mantiene cerrado el cuarto, dijo. Silas asintió sin mirarla. Willa dice que es morboso, dice que debería superarlo, seguir adelante, pero yo no puedo. Es lo único que me queda de ellos. No es lo único, dijo Clara suavemente. Los tienes en tu memoria, en las formas en que te cambiaron, en el amor que aún sientes por ellos. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó él, finalmente mirándola. Usted nunca ha... Quiero decir, nunca he tenido un hijo propio, no, pero he perdido gente que amaba, y he aprendido que aferrarse demasiado fuerte a los lugares y las cosas a veces hace más difícil honrar la memoria de las personas que hemos perdido. Silas la estudió durante un largo momento, como si estuviera viendo algo en ella que no había notado antes.
¿Quién perdió?, preguntó. Clara se acomodó más profundamente en su silla, preparándose para su propia confesión. Había una niña en el internado, Mary Catherine. Tenía solo 8 años cuando llegué y yo tenía 12. Ella se aferró a mí. Supongo que necesitaba a alguien que actuara como una hermana mayor. Su voz se volvió distante mientras recordaba. La señora Hartwell dirigía el lugar más como una prisión que como un hogar. Las niñas más pequeñas llevaban la peor parte. Trabajaban más duro, comían menos, eran castigadas más severamente. Yo trataba de proteger a Mary Catherine lo mejor que podía. Compartía mi comida con ella, la consolaba cuando lloraba por la noche. Se detuvo, las memorias haciéndola sentir como si tuviera 12 años otra vez. Cuando tenía 11 años, se enfermó. Tos terrible, fiebre. La señora Hartwell dijo que era solo un resfriado, que se pondría bien con descanso, pero yo sabía que era peor. Traté de conseguir que llamara a un doctor, pero ella dijo que no podíamos permitirnos el gasto por cada niña enfermiza. Los ojos de Silas se suavizaron con comprensión. Mary Catherine murió una semana después, en mis brazos, en medio de la noche, tosiendo sangre mientras yo le sostenía la mano y le prometía que todo estaría bien. Las lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente se derramaron, corriendo silenciosamente por sus mejillas. Durante meses después, no podía dormir en mi propia cama. Me acostaba en el suyo en su lugar, pretendiendo que si me quedaba allí el tiempo suficiente, ella regresaría. Fue la señora Hartwell quien finalmente me obligó a parar, pero no por bondad. Dijo que estaba perturbando a las otras niñas con mi luto. Silas se inclinó hacia adelante, su expresión llena de una gentileza que ella no había visto antes. «Lo siento», dijo simplemente. «Siento que tuvo que pasar por eso sola». «El punto es», dijo Clara, limpiándose los ojos, «que aprendí que aferrarse a los lugares físicos de las personas que amamos a veces nos impide realmente honrar lo que significaron para nosotros. Mary Catherine habría querido que yo fuera fuerte, que encontrara la felicidad, pero yo estaba tan ocupada aferrándome a su memoria que casi me olvido de vivir mi propia vida». La miraron el uno al otro a través del espacio entre sus sillas. Dos personas que habían perdido demasiado y habían estado viviendo con el miedo a perder más. «¿Cree que Sarah habría querido que mantuviera cerrado ese cuarto para siempre?», preguntó Silas finalmente. Clara consideró la pregunta cuidadosamente. «No sé, no la conocí, pero si ella lo amaba, habría querido que fuera feliz. Y no puede ser realmente feliz viviendo en un mausoleo». Silas asintió lentamente, como si una idea que había estado luchando por formarse finalmente estuviera tomando forma. Podría mostrarle el cuarto», dijo. «Si quiere. Mañana tal vez, si la tormenta se calma». Era una oferta enorme, Clara lo sabía. Un paso hacia confiar en ella con la parte más privada de su dolor. «Me gustaría eso», dijo suavemente. «Si está seguro». Esa noche, cuando finalmente se fueron a sus respectivos dormitorios, algo había cambiado entre ellos. No era amor, ninguno de los dos estaba listo para eso todavía, pero era el comienzo de algo real. Una comprensión, tal vez, un reconocimiento mutuo de que ambos habían sido heridos por la vida, pero que tal vez, juntos, podrían encontrar una manera de sanar. Clara se acostó escuchando los sonidos de Silas moviéndose por la casa, sus pasos en el pasillo, el crujir de su cama cuando se acostó. Y por primera vez desde que llegó a Cold Creek, no se sintió como una intrusa en la vida de otra persona. Se sintió como si fuera, muy tentativa y cuidadosamente, empezando a construir una vida propia. La tormenta se calmó durante la noche, y cuando Clara se despertó, el mundo afuera estaba cubierto de nieve pristina que brillaba como diamantes bajo el sol de la mañana. Silas ya estaba levantado, pero en lugar de apresurarse hacia el granero como había hecho todas las mañanas anteriores, lo encontró en la cocina preparando café y esperándola. «Buenos días, señora Hart», dijo, y había algo diferente en su voz, más cálido, menos cuidadoso. «Buenos días», respondió ella, y cuando sonrió, él le devolvió la sonrisa. Pequeños pasos, pensó, mientras comenzaba a preparar el desayuno, pero eran pasos hacia adelante. Y eso era más de lo que cualquiera de los dos había esperado cuando se casaron por conveniencia en una estación de tren fría. Afuera, el mundo se veía recién lavado y lleno de posibilidades. Y por primera vez en años,
Clara se permitió a sí misma creer que tal vez, solo tal vez, ella también podría tener un nuevo comienzo. Por primera vez en años, Clara se permitió creer que tal vez, solo tal vez, ella también podría tener un nuevo comienzo. Pero la esperanza, había aprendido durante su vida difícil, podía ser tan peligrosa como el desesperanza. Y mientras se dirigía al pueblo 3 días después de la tormenta, con Silas conduciendo el trineo sobre la nieve compactada y una lista de provisiones necesarias en su bolsillo, no tenía idea de que su pasado estaba a punto de reclamarla con una venganza. El viaje a Cold Creek fue diferente esta vez. Silas hablaba más, señalando puntos de referencia, mencionando vecinos cuyas granjas pasaban, incluso haciendo un comentario seco sobre cómo Ranger había tratado de seguir el trineo hasta que la nieve se volvió demasiado profunda para sus patas viejas. No era conversación íntima, pero era compañerismo real, y Clara se encontró relajándose de maneras que no había esperado. También había cumplido su promesa sobre el cuarto de Thomas. La mañana después de la tormenta, con el sol brillando a través de las ventanas recién limpias, había desbloqueado la puerta que había mantenido cerrada durante 5 años. El cuarto era exactamente como Clara había imaginado, y peor de lo que había temido. Una cuna pequeña con sábanas que aún olían débilmente a lavanda. Juguetes esparcidos por el suelo como si el niño hubiera salido corriendo para cenar y fuera a regresar en cualquier momento. Libros ilustrados apilados junto a una pequeña mecedora donde Sara debía haber leído cuentos antes de dormir. Silas había permanecido en el umbral mientras Clara caminaba suavemente alrededor del espacio, tocando objetos con reverencia. No había dicho mucho, solo había observado mientras ella organizaba gentilmente los juguetes y doblaba una manta pequeña que había estado arrugada en el suelo. «No tiene que hacer eso», había dicho finalmente. «Lo sé», había respondido Clara, «pero las cosas hermosas merecen cuidado, incluso cuando las personas que las amaron ya no están aquí». Había sido el comienzo de algo, no una resolución completa. Esa llegaría a tiempo, pero un reconocimiento de que el dolor no tenía que significar preservar todo exactamente como estaba en el momento de la pérdida. Ahora, mientras entraban en Cold Creek, Clara se sintió más como la señora Hart de lo que se había sentido desde que tomó el nombre. Silas había mencionado que necesitaban parar en la tienda de Abigail Wells para algunas reparaciones de ropa, y luego en la tienda general para provisiones. Un día normal de un matrimonio normal, o al menos uno que se dirigía en esa dirección. Debería haber sabido que nada en su vida sería tan simple. La vieron primero, Abigail Wells, parada en la puerta de su tienda de costura, su rostro habitualmente cálido tenso, con algo que parecía alarma. Se dirigió hacia ellos en cuanto Silas detuvo el trineo, sus faldas revoloteando sobre la nieve. «Silas», dijo sin preámbulos, «necesitas saber que hay un hombre en el pueblo preguntando por Clara. Llegó en el tren matutino y ha estado haciendo preguntas en el hotel y el salón». Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas. Solo había un hombre que tendría razones para buscarla en Cold Creek. «¿Qué tipo de hombre?», preguntó Silas, su voz ya endureciéndose con suspicacia. «Bien vestido, hablador», dijo Abby, mirando a Clara con preocupación. «Dice que es Nathaniel Price y que Clara es legalmente su prometida. Dice que hay algún tipo de error sobre su matrimonio contigo». Las palabras golpearon como puños físicos. Clara se las arregló para bajar del trineo con piernas que se sentían como agua, su mente corriendo. ¿Por qué había regresado Nathaniel? ¿Qué podría querer de ella ahora, después de humillarla públicamente y rechazarla? «¿Dónde está ahora?», preguntó Silas, y había algo en su voz que Clara no había escuchado antes, una cualidad dura, peligrosa. «En el salón de Jonas desde mediodía», dijo Abby. «Ha estado comprando tragos para cualquiera que escuche, contando historias sobre cómo Clara lo engañó, cómo se escapó antes de que pudieran casarse apropiadamente. La mitad del pueblo ya ha escuchado su versión de los eventos». Clara cerró los ojos, sintiendo la familiar oleada de humillación lavándola. Por supuesto que Nathaniel había encontrado una manera de hacer que su abandono fuera culpa de ella. Por supuesto que había convertido su rechazo cruel en una historia donde él era la víctima. «Clara», dijo Silas suavemente, tocando su brazo, «mírame». Ella abrió los ojos y se encontró con su mirada gris y firme.
¿Hay algo que necesite saber sobre su compromiso con ese hombre? ¿Algo legalmente vinculante que podría complicar nuestro matrimonio? La pregunta era justa, pero dolía de todos modos. Después de todo lo que habían compartido durante la tormenta, después de los pequeños pasos hacia la confianza real, seguía preguntándose si podía confiar en ella completamente. No, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Intercambiamos cartas. Él envió dinero para mi pasaje, pero nunca hubo un contrato formal. Nunca firmé nada que me comprometiera legalmente con él. Silas asintió, pero había algo en su expresión que sugería que ya estaba pensando en los problemas legales que Nathaniel podría causar incluso sin documentos formales. «Tenemos que ir al salón», dijo finalmente. «Es mejor enfrentar esto directamente que dejar que los rumores crezcan». «Tal vez sería mejor si yo», comenzó Clara. «No», dijo Silas firmemente. «Usted es mi esposa. Enfrentamos esto juntos». La determinación en su voz debería haberla tranquilizado, pero Clara no podía librarse de la sensación de que estaban caminando hacia una trampa. Nathaniel Price no era el tipo de hombre que viajaba cientos de millas solo para crear problemas sin razón. Quería algo, y lo que fuera, probablemente sería peor de lo que ella imaginaba. El salón de Jonas Reddick estaba más lleno de lo normal para una tarde de jueves, lleno de hombres que claramente estaban allí más por el espectáculo que por la bebida. Las conversaciones se detuvieron cuando Clara y Silas entraron, y todas las miradas se dirigieron hacia la mesa del rincón, donde Nathaniel Price se sentaba como un rey manteniendo corte. No había cambiado mucho en las 2 semanas desde que lo había visto por última vez. Todavía era apuesto de la manera superficial que atraía miradas, con cabello rubio cuidadosamente peinado y ropa que costaba más de lo que la mayoría de la gente en Cold Creek ganaba en un mes. Pero había algo en sus ojos, una cualidad calculadora y fría, que Clara no había notado antes, o tal vez simplemente no había querido verla. Se levantó cuando los vio, su rostro iluminándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Clara, querida», dijo, su voz lo suficientemente fuerte como para que todo el salón pudiera escuchar. «Ahí estás. He estado muy preocupado por ti desde tu pequeño malentendido». Silas se movió ligeramente, colocándose parcialmente frente a Clara, y ella pudo sentir la tensión irradiando de él como calor. «Price», dijo, su voz peligrosamente tranquila, «escuché que has estado haciendo preguntas sobre mi esposa». «¿Tu esposa?» Nathaniel se rió, pero sonaba forzado. «Oh, mi querido compañero, me temo que ha habido un terrible malentendido. Verás, Clara y yo tenemos un compromiso previo. Un contrato, podríamos decir. Ella vino al oeste para casarse conmigo, no contigo. Y la rechacé», dijo Clara, encontrando su voz. «Públicamente, frente a testigos. Me dijiste que no era lo que habías ordenado y que podía tomar el próximo tren de vuelta al este». Un murmullo corrió por el salón. Claramente, esta no era la versión de los eventos que Nathaniel había estado contando. Los ojos de Nathaniel se endurecieron, pero mantuvo su sonrisa. «Ah, pero ese fue simplemente un pequeño desacuerdo de amantes. Un poco de nervios prematrimoniales, nada más. Yo había esperado que tuvieras tiempo para reconsiderar, para darte cuenta de que nuestro arreglo original era lo mejor para ambos». «No hubo arreglo original», dijo Silas, dando un paso adelante. «Usted abandonó a mi esposa en una estación de tren. Yo la casé legalmente, ante testigos apropiados, con documentación apropiada. Si tiene alguna objeción legal a eso, puede discutirla con el juez Morrison». «Oh, pero la tengo», dijo Nathaniel, su máscara de civilidad empezando a deslizarse. «Verás, Clara me escribió cartas muy íntimas durante nuestro cortejo, cartas que podrían interpretarse como promesas de matrimonio, y yo invertí una cantidad considerable de dinero en traerla al oeste bajo el entendimiento de que se convertiría en mi esposa. Era una mentira, y Clara lo sabía. Sus cartas habían sido cuidadosamente formales, las de una mujer desesperada tratando de hacer la mejor impresión posible en un posible esposo. Pero también sabía que las cartas por sí solas, combinadas con el dinero que él había gastado en su pasaje, podrían ser suficientes para causar problemas legales, especialmente si él tenía un abogado inteligente. «¿Cuánto?», preguntó Silas de repente. «¿Perdón?» «El dinero que gastó trayéndola aquí. ¿Cuánto fue?».
Nathaniel titubeó, claramente no esperando la pregunta. Bueno, el pasaje de tren, alojamiento, comidas, supongo que alrededor de $50 en total. $50, repitió Silas. ¿Eso es todo lo que reclama que vale mi esposa? La insulta era deliberada, y funcionó. El rostro de Nathaniel se sonrojó de ira. Ella no es tu esposa, maldito seas. Es mía por derecho y voy a... ¿Vas a qué? La voz de Silas era peligrosamente tranquila. ¿Forzar a una mujer que claramente no te quiere a casarse contigo? ¿Arrastrarla de vuelta al este contra su voluntad? Tengo derechos, insistió Nathaniel. Derechos legales. Y voy a hacer que se respeten. Fue entonces cuando Jonas Reddick se acercó desde detrás de la barra, limpiando sus manos en un trapo con movimientos deliberados. Curioso que menciones derechos legales, Price, dijo casualmente, porque resulta que recibí un telegrama interesante esta mañana, de un amigo mío en Denver que se ocupa de asuntos financieros. Nathaniel se puso rígido. Parece que tu último negocio inmobiliario no fue tan exitoso como le contaste a la gente. De hecho, mi amigo dice que estás en deuda hasta el cuello, que tienes acreedores buscándote en 3 estados. Un murmullo corrió por el salón, y Clara vio que Nathaniel empezaba a sudar a pesar del frío. Eso no tiene nada que ver con... Oh, pero sí, continuó Jonas, porque también menciona que el rancho Hart aquí tiene algunos de los mejores pastizales del condado. El tipo de tierra que valdría una fortuna para alguien que supiera cómo desarrollarla. La verdad golpeó a Clara como un rayo. Nathaniel no había venido por ella en absoluto. Había venido por la tierra de Silas. Se había enterado de su matrimonio, probablemente a través de los chismes del pueblo que viajaban por las líneas telegráficas, y había visto una oportunidad. Si podía probar que su matrimonio con Silas era inválido, si podía forzar a Clara a casarse con él en su lugar, obtendría acceso a la propiedad de Silas por ley. Una esposa no podía poseer tierra independientemente de su esposo, pero un esposo podía reclamar los bienes de su esposa como suyos propios. «Eres un maldito cazafortunas», dijo Clara, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «No me quieres a mí, quieres la tierra de Silas». El rostro de Nathaniel se contorsionó con rabia, y por un momento Clara vio al hombre real debajo de la fachada encantadora. Cruel, codicioso, desesperado. «¿Y qué si es así?», espetó. «Al menos soy honesto sobre lo que quiero. ¿Crees que este ranchero realmente te ama? ¿Crees que eres algo más que una cama caliente conveniente y una cocinera gratuita?» Silas se movió tan rápido que Clara apenas vio venir el puñetazo. Su puño se conectó con la mandíbula de Nathaniel con un sonido enfermizo que hizo que todo el salón guardara silencio. Nathaniel se tambaleó hacia atrás, casi cayendo sobre su silla, sangre goteando de su labio partido. «Sal de mi pueblo», dijo Silas, su voz mortal tranquila. «Ahora». «Esto no ha terminado», gruñó Nathaniel, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. «Tengo abogados, Hart. Tengo derechos, y voy a conseguir lo que vine a buscar». «No», dijo Clara, dando un paso adelante. «No lo harás». Había algo en su voz que hizo que todos en el salón se volvieran para mirarla. Ya no era la mujer tímida y asustada que había llegado a Cold Creek 2 semanas atrás. La humillación y el miedo habían sido quemados por la rabia, y esa rabia le había dado una fuerza que no sabía que poseía. «Tú me rechazaste», dijo, su voz llevando a cada rincón del salón. «Públicamente, frente a testigos. Me llamaste una espantapájaros. Dijiste que no era lo que habías ordenado. Todo el mundo aquí puede confirmarlo». Miró alrededor del salón, haciendo contacto visual con los hombres que habían estado allí ese día, que habían sido testigos de su humillación. «Y ahora, porque descubriste que mi esposo tiene tierra valiosa, vienes arrastrándote de vuelta fingiendo que hubo algún tipo de malentendido. Bueno, no lo hubo. Me humillaste, me abandonaste, y ahora tienes que vivir con las consecuencias». Nathaniel trató de interrumpir, pero Clara no había terminado. «Soy Clara Hart ahora», dijo, su voz sonando más fuerte y más segura con cada palabra. «Casada legal y apropiadamente, y si intentas causarnos más problemas, haré que todos en el territorio sepan exactamente qué tipo de hombre eres. Un cobarde quebrado que trata de estafar a viudas para salir de sus deudas». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, lentamente, uno de los hombres en la parte de atrás del salón comenzó a aplaudir. Otros se unieron,
hasta que todo el lugar resonó con aplausos. Nathaniel miró alrededor del salón, viendo claramente que había perdido cualquier simpatía que podría haber ganado con sus mentiras. Su rostro se contorsionó con una expresión fea de odio derrotado. «Esto no ha terminado», repitió, pero ahora sonaba como lo que era, una amenaza vacía de un hombre desesperado. «Encontraré una manera de conseguir lo que es mío. Lo único que es tuyo», dijo Silas, «es un boleto de tren fuera de aquí. Sugiero que lo uses». Nathaniel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo junto a Clara, inclinándose lo suficientemente cerca como para susurrar al oído de ella. «Disfruta tu pequeña victoria, querida. Pero recuerda, conozco todos tus secretos, y si no puedo tenerte de una manera, podré de otra». Luego se fue, dejando un rastro de amenazas no dichas y el olor a colonia cara y desesperación. Clara se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Había enfrentado a Nathaniel Price, el hombre que había representado todo lo que temía sobre su futuro, y había ganado. No solo había ganado, había encontrado su voz, su fuerza, su lugar en este pueblo extraño. Silas puso una mano en su hombro, y cuando ella se volvió para mirarlo, vio algo en sus ojos que no había visto antes. Orgullo. Orgullo por ella, por su fuerza, por la mujer que había demostrado ser cuando importaba. «Vámonos a casa», dijo suavemente. Y por primera vez desde que llegó a Cold Creek, Clara supo exactamente a qué se refería. Casa no era solo el rancho o la estructura física donde dormía. Casa era este hombre, este matrimonio extraño e inesperado, esta vida que estaban construyendo juntos paso a paso. Nathaniel Price podría regresar, probablemente lo haría, ya que los hombres como él rara vez se retiraban cuando el dinero estaba en juego, pero Clara ya no tenía miedo de él. Había encontrado algo más fuerte que el miedo. Había encontrado su lugar, su voz, y un hombre que la defendería incluso cuando ella fuera perfectamente capaz de defenderse a sí misma. Mientras caminaban de vuelta al trineo, los ojos del pueblo siguiéndolos con nueva admiración, Clara sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza real, basada no en fantasías o desesperación, sino en la fuerza que había encontrado dentro de sí misma y en el respeto que había ganado del hombre que caminaba a su lado. El futuro seguía siendo incierto. Nathaniel seguía siendo una amenaza, y había muchas cosas sobre su matrimonio que aún necesitaban resolverse. Pero por primera vez desde que llegó al oeste, Clara se sintió como si fuera igual a cualquier desafío que pudiera venir. Después de todo, había sobrevivido a lo peor que Nathaniel Price podía hacer, y había salido más fuerte del otro lado. Pero mientras Clara y Silas regresaban al rancho en el trineo, ninguno de los dos se daba cuenta de que lo peor aún estaba por venir. Nathaniel no tomó el tren de regreso al este como Silas había sugerido. En cambio, se quedó en Cold Creek, tomando una habitación en la pensión y tejiendo una red de mentiras y manipulaciones que haría que su primera visita al salón pareciera un juego de niños. Y tenía un aliado poderoso en su esquina, Willa Granger, quien vio en la llegada de Nathaniel la oportunidad perfecta para deshacerse de Clara de una vez por todas. Clara no supo nada de esto hasta 3 días después, cuando Abigail Wells llegó al rancho con el rostro pálido de preocupación y noticias que hicieron que el estómago de Clara se hundiera hasta los pies. «Tienes que venir al pueblo», dijo Abby sin preámbulos, bajando de su buggy con una urgencia que Clara nunca había visto en la mujer normalmente calmada. «Eli Boone ha llamado a un tipo de audiencia en la iglesia esta noche». Clara había estado alimentando a las gallinas en el corral trasero cuando Abby llegó, y el grano se derramó de sus manos mientras procesaba las palabras. «¿Qué tipo de audiencia?» «Una audiencia sobre tu matrimonio con Silas», dijo Abby, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y preocupación. Nathaniel Price ha estado llenando la cabeza de Eli con historias sobre contratos matrimoniales rotos y cosas peores. Willa Granger ha estado ayudándolo, convenciendo a la gente de que tu matrimonio no es válido, que eres algún tipo de estafadora. Las palabras golpearon como piedras. Clara se aferró al borde del corral, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Estafadora? Dicen que viniste al oeste específicamente para estafar a Nathaniel, que sabías sobre su situación financiera y planeaste el matrimonio con Silas como una forma de conseguir su tierra.
Dicen que el matrimonio fue una farsa desde el principio. Clara sintió una risa histérica borboteando en su garganta. ¿Cómo podían las personas crear historias tan elaboradas sobre eventos que habían presenciado ellos mismos? Ella había sido abandonada públicamente en la estación de tren. Silas la había rescatado por bondad, no por conspiración. ¿Dónde está Silas?, preguntó, mirando hacia el granero. En el pueblo, hablando con Jonas. Pero Clara, tienes que saber, había dolor en la voz de Abby. Hay algunas personas que están empezando a creer las historias. No muchas, pero suficientes. Y Eli Boone, bueno, siempre ha desconfiado de los forasteros. Clara cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la humillación pública asentándose sobre sus hombros como una manta pesada. Había pensado que lo peor había pasado, que había encontrado su lugar en Cold Creek. Pero aparentemente, su lucha por la aceptación apenas había comenzado. ¿Qué tipo de audiencia?, preguntó, abriendo los ojos. ¿Qué puede hacer Eli realmente? Abby se mordió el labio. Como diputado, puede cuestionar la validez de un matrimonio si hay razones para creer que fue fraudulento. Y si determina que hay suficiente evidencia de irregularidades, puede hacer que el matrimonio sea anulado hasta que un juez apropiado pueda revisarlo. Las palabras se clavaron como cuchillos. Clara había encontrado un hogar, una identidad, un propósito. Y ahora, todo podía ser arrebatado por las mentiras de un hombre desesperado y la malicia de una mujer que no podía dejar ir el pasado. «Entonces iré», dijo, sorprendida por lo firme que sonaba su propia voz. «Si van a juzgarme, al menos pueden hacerlo a mi cara». «Clara», dijo Abby suavemente, «no tienes que hacer esto. Podrías tomar el tren al este, empezar de nuevo en otro lugar». «No», la palabra salió como un disparo. «He huido suficiente. Si van a destrozar mi vida, tendrán que mirarme a los ojos mientras lo hacen». 2 horas después, Clara estaba parada frente al espejo en su dormitorio, preparándose para lo que podría ser la batalla más importante de su vida. Había elegido su mejor vestido, azul marino con botones de madreperla que había cosido ella misma, y había arreglado su cabello en un moño simple pero elegante. Si iban a juzgarla, al menos se vería como una dama respetable. Silas llegó justo cuando ella terminaba de prepararse, su rostro sombrío como una tormenta. «Abby me contó», dijo sin preámbulos. «Esto es ridículo, Clara. No tienes que someterte a esto». «Sí, tengo que hacerlo», dijo ella, volviéndose para mirarlo. «Porque si no lo hago, siempre habrá preguntas, siempre habrá susurros, y no puedo vivir así». Algo en su voz debe haberle dicho que había tomado su decisión, porque él no discutió más. En cambio, simplemente asintió. «Entonces, enfrentaremos esto juntos», dijo. Como todo lo demás, la iglesia de Cold Creek estaba llena hasta el tope cuando llegaron. Clara había esperado una multitud, pero la vista de tantas caras conocidas volviéndose para mirarla cuando entró aún le quitó el aliento. Había caras amigables. Jonas Reddick, el juez Morrison y su esposa, algunos de los clientes de Abby, pero también había muchas expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Eli Boone estaba parado frente del altar, con su placa de diputado brillando en el pecho, claramente disfrutando de su momento de autoridad. A su lado estaba Nathaniel Price, vestido con su mejor ropa y poniendo su expresión más sincera. Y en la primera fila, como una viuda profesional, estaba Willa Granger, sus ojos brillando con triunfo anticipado. «Señora Hart», dijo Eli, haciendo una pausa deliberada en el nombre. «Toma asiento, por favor. Estamos aquí esta noche para aclarar algunos asuntos serios sobre tu matrimonio con Silas Hart». Clara caminó por el pasillo central, sintiendo el peso de cada mirada, cada susurro. Silas caminó a su lado, su presencia firme y reconfortante, incluso en medio de esta pesadilla. «Antes de que comencemos», dijo Eli, su voz resonando en el espacio, «quiero que todos entiendan que esto no es un juicio legal. Es una investigación comunitaria sobre asuntos que podrían afectar la seguridad y el bienestar de nuestro pueblo. Una investigación comunitaria». Clara casi se rió por la absurdidad de ello, como si una audiencia pública improvisada tuviera alguna autoridad legal real. «Nathaniel Price», continuó Eli, «has traído serias acusaciones sobre la validez del matrimonio de los Hart. Por favor, presenta tu caso».
Nathaniel se levantó, y Clara tuvo que admitir que era un buen actor. Su expresión era de dolor herido, no de codicia calculadora. «Amigos», comenzó, su voz llevando perfectamente a través de la iglesia, «he venido aquí no por malicia, sino por justicia. Clara Byrne, porque ese es su nombre real, vino al oeste bajo un contrato conmigo. Un contrato que incluía correspondencia íntima y promesas de matrimonio. Sacó un fajo de papeles de su bolsillo. Estas son sus cartas, escritas de su puño y letra. En ellas, acepta casarse conmigo. Promete ser una esposa fiel y devota. A cambio, yo pagué su pasaje, sus comidas, su alojamiento, una cantidad considerable de dinero. Miró alrededor de la habitación, asegurándose de que todos estuvieran escuchando. Cuando llegó a Cold Creek, tuvo lo que solo puedo describir como nervios prenupciales. Pidió tiempo para pensar, para asentarse. Yo, siendo un caballero, se lo concedí. Pero en lugar de usar ese tiempo para prepararse para nuestro matrimonio, ella se conspiró con Silas Hart para casarse con él en secreto, negándome mis derechos legales como su prometido. Un murmullo corrió por la multitud. Clara sintió que la rabia crecía en su pecho. Cada palabra era una mentira, pero eran mentiras hábilmente construidas, diseñadas para hacer que su rescate por parte de Silas pareciera una conspiración. Además, continuó Nathaniel, he descubierto que el señor Hart posee una tierra considerable, tierra que valdría una fortuna para la persona adecuada. ¿Es una coincidencia que Clara eligiera casarse con él sobre mí? ¿O era esto parte de un plan más grande? Willa Granger se levantó, su voz cortando el aire como una navaja. Yo puedo responder a eso, dijo. He vivido en Cold Creek durante 20 años. Conocí a Sarah Hart, la primera esposa de Silas, desde que era niña. Ella era una mujer hermosa, refinada, de buena familia. Era digna del amor de Silas. Sus ojos se fijaron en Clara con desprecio desnudo. Esta mujer no lo es. Llegó aquí como mercancía ordenada por catálogo. Fue rechazada por no ser lo suficientemente buena y luego de alguna manera convenció a Silas de que la salvara. Pero no ha terminado de aprovecharse de él. Se dirigió a la multitud, su voz volviéndose más apasionada. Desde que llegó, ha estado hurgando en cosas que no le incumben. Ha estado en el cuarto de mi sobrino muerto, manipulando a Silas para que perturbe la memoria de su verdadera familia. Está tratando de borrar todo rastro de Sarah y Thomas, de convertir a Silas en su propia versión de lo que debería ser un esposo. Las acusaciones siguieron llegando, cada una más venenosa que la anterior. Clara se sentó en silencio, sintiendo que el peso de las mentiras se acumulaba sobre ella como piedras. Pero había algo más que dolor en su pecho ahora. Había una rabia fría, limpia, que crecía con cada palabra falsa. Cuando Willa finalmente se sentó, Ellie se volvió hacia Clara. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Clara se levantó lentamente, mirando las caras de las personas que habían venido a juzgarla. Algunas parecían incómodas, como si no estuvieran seguras de qué creer. Otras parecían decididas a encontrarla culpable sin importar lo que dijera. Sí, dijo, su voz llevando claramente a través de la iglesia silenciosa. Tengo mucho que decir. Caminó al frente, volviéndose para mirar a la multitud. Primera cosa, mis cartas al señor Price eran corteses y formales, como corresponde a una mujer soltera escribiendo a un posible pretendiente. Si él las interpreta como promesas íntimas, eso dice más sobre él que sobre mí. Sacó algunas de sus propias cartas de su bolsillo, copias que había conservado como era su costumbre. Segunda cosa, el señor Price me rechazó públicamente, frente a testigos. Me llamó una espantapájaros. Dijo que no era lo que había ordenado. Muchos de ustedes estaban allí. Vieron mi humillación. Miró alrededor de la habitación, haciendo contacto visual con las personas que habían estado en la estación ese día. Tercera cosa, no sabía nada sobre la tierra del señor Hart cuando me casé con él. No sabía nada sobre su situación financiera. Me casé con él porque me ofreció dignidad cuando nadie más lo haría. Me ofreció refugio cuando no tenía ningún lugar a donde ir. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. Y sí, he estado en el cuarto de Thomas Hart, por invitación de su padre, no como una invasora, porque Silas Hart es un hombre amable que ha estado atrapado en el dolor durante 5 años, y tal vez, solo tal vez,
Era hora de que alguien le mostrara que era posible honrar a los muertos sin enterrarse con ellos. Willa se levantó bruscamente. «¿Cómo te atreves?», gritó. «¿Cómo te atreves a hablar de mi hermana como si no significara nada?». «No estoy hablando de tu hermana», dijo Clara, su voz manteniéndose firme. «Estoy hablando de ti. Estoy hablando de una mujer que ha usado el dolor de su cuñado para controlar su vida durante 5 años, que ha mantenido sus heridas abiertas porque le daba poder sobre él». El silencio que siguió fue absoluto. Clara pudo escuchar su propio corazón latiendo. «Sarah Hart era la esposa de Silas, no tú», continuó. «Thomas Hart era su hijo, no tuyo. Y si realmente los amaras, querrías que Silas fuera feliz. Querrías que sanara. Pero no puedes permitir eso porque entonces ya no te necesitaría más». Willa se había puesto blanca como un fantasma, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. «Y en cuanto a ti, Nathaniel Price», Clara se volvió hacia él. «Todos en esta habitación saben por qué realmente estás aquí. Jonas Reddick les contó sobre tus deudas, sobre tu situación financiera desesperada. No me quieres a mí, quieres la tierra de Silas, y estás dispuesto a mentir, manipular y destruir vidas para conseguirla». Nathaniel se levantó, su máscara de gentil hombre finalmente cayendo completamente. «Pequeña zorra», gruñó. «Piensas que eres tan inteligente, pero nada», dijo Silas, levantándose de su asiento. «Ya has dicho suficiente». Había algo en la voz de Silas que hizo que todo el mundo se callara. Caminó hacia el frente, parándose junto a Clara. «He escuchado suficientes mentiras por esta noche», dijo, su voz tranquila pero llevando a cada rincón de la iglesia. «Quiero que todos sepan algo. No me casé con Clara por conveniencia. No me casé con ella por lástima. Me casé con ella porque es la mujer más valiente que he conocido». Miró a Clara, y había algo en sus ojos que ella no había visto antes. No solo respeto, sino algo más profundo. En las últimas semanas, esta mujer ha traído vida de vuelta a una casa que había sido una tumba durante 5 años. Ha traído risa, propósito, esperanza. Ha honrado la memoria de mi primera familia al ayudarme a recordar que todavía tengo una vida que vivir. Se volvió hacia la multitud. «Willa, tú eras la hermana de Sarah, y siempre tendrás un lugar en mi respeto por eso. Pero Clara tiene razón. Has usado mi dolor para mantenerte importante en mi vida, y es hora de que eso termine. Sarah no habría querido que viviera como un fantasma para siempre». Willa hizo un sonido ahogado de protesta, pero Silas continuó. «Y Price, si te veo cerca de mi esposa o mi propiedad otra vez, no seré tan gentil como fui en el salón. Esto termina ahora». Jonas Reddick se levantó desde la parte de atrás de la iglesia. «Parece que la única persona que ha estado diciendo la verdad aquí es Clara Hart», dijo en voz alta. «Y cualquiera que haya visto cómo ha ayudado a Silas a sanar, sabe que no es una estafadora. Es una mujer buena que merece nuestro respeto, no nuestras sospechas». «Estoy de acuerdo», dijo Abigail Wells, levantándose también. «He visto a Clara trabajar, he visto su carácter, y he visto cómo Silas ha cambiado desde que ella llegó. Para mejor». Una por una, más personas se levantaron para hablar en defensa de Clara. No todos. Había algunos que permanecían sentados, claramente aún no convencidos, pero suficientes para que quedara claro que la comunidad no estaba dispuesta a condenarla basándose en las acusaciones de un forastero desesperado y una mujer amargada. Eli Boone miró alrededor de la habitación, claramente dándose cuenta de que su intento de juicio popular había fracasado. Su autoridad se había evaporado frente a la evidencia de que había estado siendo manipulado. «Bueno», dijo, aclarándose la garganta, «parece que no hay suficiente evidencia de irregularidades para cuestionar la validez del matrimonio Hart. Esta audiencia ha terminado». Pero Willa Granger no había terminado. Se levantó, su rostro contorsionado por la rabia y algo que parecía pánico. «Esto no puede ser», gritó. «Ella no puede simplemente llegar aquí y tomar todo. Sarah era mi hermana. Thomas era mi sobrino. No pueden simplemente ser reemplazados por una vagabunda». Sus palabras se colgaron en el aire, y Clara vio algo en los rostros de las personas que la rodeaban. No acuerdo, sino vergüenza. Vergüenza de que una mujer de su comunidad estuviera haciendo tal espectáculo, tal exhibición de celos y amargura. La señora Morrison, la esposa del juez, se levantó y habló con voz cortante. «Willa Granger,
Deberías estar avergonzada de ti misma. Sarah Hart era una mujer gentil y amable. Nunca habría querido que hablaras así en su nombre. Willa miró alrededor de la habitación, viendo las caras que se habían vuelto contra ella, y algo se rompió en su expresión. Sin otra palabra, se dirigió hacia la puerta, sus pasos resonando en el silencio de la iglesia. Nathaniel, viendo que había perdido a su única aliada, la siguió, pero no sin una última mirada venenosa hacia Clara. «Esto no ha terminado», murmuró al pasar junto a ella. Pero Clara ya no tenía miedo de él. Había enfrentado el juicio de su comunidad y había salido victoriosa. Había encontrado su voz, su fuerza, y había descubierto que tenía más aliados de los que había imaginado. Cuando la iglesia se vació, Clara y Silas caminaron en silencio hacia su carruaje. No fue hasta que estuvieron en el camino de regreso al rancho que Silas finalmente habló. «Lo que dijiste sobre Sarah y Thomas», dijo suavemente, «sobre honrar a los muertos sin enterrarse con ellos. Tenías razón». Clara lo miró, viendo algo nuevo en su perfil a la luz de la luna. «Silas». «No», dijo, deteniéndose el carruaje. «Déjame decir esto. Cuando te casaste conmigo, pensé que estaba haciendo un acto de caridad. Pensé que te estaba salvando, pero resulta que tú me salvaste a mí». Se volvió para mirarla directamente. «Te amo, Clara Hart. No como una sustituta de Sarah, no como una conveniencia. Te amo por quien eres, por la mujer que has demostrado ser». Las palabras que Clara había esperado pero nunca se había atrevido a creer que escucharía, finalmente se pronunciaron. Y cuando las escuchó, se dio cuenta de que ella también sabía la verdad. «Yo también te amo», susurró. «A pesar de todo, a pesar de cómo comenzó esto, yo también te amo». Se besaron allí, en el camino de tierra, bajo las estrellas de Wyoming, dos personas que habían encontrado algo real en medio de un matrimonio que había comenzado como nada más que supervivencia. Pero incluso mientras se abrazaban, ninguno de ellos vio la figura que los observaba desde las sombras junto al camino. Nathaniel Price no había terminado con ellos, ni de cerca, pero esa era una batalla para otro día. Por ahora, Clara y Silas tenían algo que ninguno de ellos había esperado encontrar: el amor verdadero, forjado en las llamas de la adversidad y más fuerte por todo lo que habían soportado para llegar a él. Sin embargo, como Clara había aprendido durante sus años difíciles, la felicidad podía ser tan frágil como el cristal, y había fuerzas en el mundo que se deleitaban en romper las cosas hermosas. Los siguientes 3 días fueron los más felices que Clara había conocido en su vida adulta. Ella y Silas se movían por el rancho con una nueva intimidad, no solo física, aunque había habido besos tiernos y manos que se rozaban mientras trabajaban, sino emocional. Hablaban durante las comidas largas, compartían historias de sus pasados, planeaban mejoras para el rancho que ahora era verdaderamente de ambos. Silas había abierto el cuarto de Thomas completamente, y juntos habían empacado cuidadosamente las pertenencias del niño. No para olvidar, sino para honrar la memoria de manera que no mantuviera a los vivos prisioneros del pasado. Algunas cosas se guardaron en un baúl especial: fotos, el juguete favorito de Thomas, una manta que Sarah había tejido. Pero el cuarto se convirtió en algo nuevo, un estudio donde Clara podía coser y leer, y donde tal vez, algún día, podrían planear el futuro de su propia familia. Era una transformación silenciosa pero profunda, y Clara se maravillaba de cómo el amor podía cambiar no solo las personas, sino los espacios físicos donde vivían. La casa ya no se sentía como un mausoleo, se sentía como un hogar. Debería haber sabido que no podía durar. La primera señal de problemas llegó en la forma de humo. Clara se despertó en medio de la noche del tercer día, su nariz captando algo que no debería estar allí. El olor acre del humo de madera mezclado con algo más fuerte, más químico. Se sentó en la cama, el corazón acelerándose, y miró por la ventana hacia el granero. Las llamas naranjas lamían los lados de la estructura de madera, ya consumiendo la mitad de la pared oeste. «¡Silas!», gritó, saltando de la cama y corriendo hacia su cuarto. «¡Fuego! El granero se está quemando». Él ya estaba despierto, probablemente alertado por el mismo olor, poniéndose los pantalones con movimientos rápidos y eficientes. «Los caballos», dijo, su voz tensa.
Tenemos que sacar a los caballos. Corrieron hacia el granero, el calor golpeándolos incluso desde la distancia. Las llamas se habían extendido más de lo que Clara había realizado desde su ventana, alimentadas por el heno seco y la madera vieja. Pero lo que la hizo detenerse en seco no fue el fuego en sí, sino la figura silueteada contra las llamas. Nathaniel Price estaba parado cerca de la puerta del granero, no huyendo del incendio sino observándolo con satisfacción, y en sus manos tenía una pistola. «¡Ah! ¡Por fin!», gritó por encima del rugido de las llamas. Estaba empezando a preguntarme si tendrían que quemarse vivos antes de que se despertaran. Silas se detuvo abruptamente, empujando a Clara ligeramente detrás de él. «Price», dijo, su voz mortal tranquila incluso gritada sobre el ruido del fuego. «¿Qué has hecho?». «¿Qué he hecho?». Nathaniel se rió, un sonido maniático que rivalizaba con el crepitar de las llamas. «He tomado lo que es mío, Hart. Si no puedo tener la tierra legalmente, la tomaré de otras maneras». «Los caballos», dijo Clara, dándose cuenta con horror de que los gritos y relinchos de los animales aterrorizados venían de dentro del granero. «Van a morir quemados». «Un precio lamentable pero necesario», dijo Nathaniel con indiferencia. «Verás, mi querida Clara, descubrí algo interesante sobre las leyes de herencia en Wyoming. Si Silas muriera sin testamento, y tú fueras, digamos, incapaz de heredar debido a circunstancias trágicas, la propiedad revertiría al pariente masculino más cercano. Y resulta que tengo algunos documentos que sugieren que tu matrimonio nunca fue válido después de todo». Clara sintió que la sangre se le helaba. No solo había prendido fuego al granero, estaba planeando matarlos a ambos y reclamar la tierra como su propia. «Estás loco», dijo Silas. «Nunca podrás salirte con la tuya». «¿No podré?». Nathaniel sonrió, y en la luz naranja del fuego se veía diabólico. Un trágico accidente, una pareja valiente que murió tratando de salvar a sus animales. Muy heroico, muy convincente y muy rentable para el pobre primo lejano que viene a reclamar la propiedad abandonada. Los relinchos de los caballos se estaban volviendo más frenéticos. Clara pudo ver sombras moviéndose desesperadamente dentro del granero, mientras los animales trataban de escapar del humo y las llamas. «No puedes dejar que mueran», dijo, dando un paso hacia adelante. «Sean cuales sean tus planes para nosotros, no puedes dejar que los caballos mueran así». «¿No puedo?». Nathaniel inclinó la cabeza. «Creo que no entiendes tu posición aquí, querida. Ya no tienes voz en nada de esto». Pero Clara había aprendido algo importante en las últimas semanas. A veces, la única forma de ganar era negarse a aceptar que habías perdido. Y había algo que Nathaniel no sabía sobre ella. Algo que había aprendido durante sus años cuidando a los enfermos en el internado. Sabía cómo pelear. «Tienes razón», dijo, alzando las manos como si se rindiera. «Supongo que no tengo opción». Se acercó a él, moviéndose lentamente, cuidadosamente, como si fuera una mujer derrotada aceptando su destino. Nathaniel sonrió, claramente saboreando su victoria. Lo que no esperaba era que Clara hubiera recogido una piedra del tamaño de un puño del suelo mientras caminaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se lanzó hacia adelante con toda la fuerza y desesperación de una mujer luchando no solo por su vida, sino por todo lo que había encontrado digno de amar. La piedra se conectó con el lado de la cabeza de Nathaniel con un sonido enfermizo. Él se tambaleó, la pistola disparándose salvajemente hacia el cielo nocturno, y Clara no perdió el tiempo. Se abalanzó sobre el arma, luchando con él mientras Silas corrió para ayudar. Pero Nathaniel, aunque aturdido, no estaba acabado. La empujó violentamente, enviándola al suelo, y giró la pistola hacia Silas. «¡Aléjate o la mato!», gritó, sangre corriendo por su rostro donde la piedra lo había golpeado. Fue entonces cuando Clara se dio cuenta de dos cosas. Primera, que había caído junto a otro arma, una horquilla larga que Silas había dejado apoyada contra la pared del granero. Y segunda, que Nathaniel había cometido el error clásico de los hombres que subestimaban a las mujeres. Había asumido que porque la había derribado, ya no era una amenaza. Se las arregló para agarrar la horquilla y, usando toda la fuerza en su cuerpo, la clavó en la pierna de Nathaniel. Él gritó, soltando la pistola, y Silas se movió como un rayo para recogerla. En segundos, la situación se había invertido completamente. «Ahora», dijo Silas,
apuntando el arma a Nathaniel mientras Clara se levantaba, jadeando. «Vas a alejarte de ese granero mientras vamos a salvar a esos caballos». Pero incluso mientras hablaba, Clara pudo ver que era demasiado tarde. Las llamas habían consumido demasiado de la estructura. Entrar ahora sería suicidio. «No podemos», dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras escuchaba los gritos aterrorizados de los animales. «Está demasiado avanzado». «Sí, podemos», dijo Silas firmemente. «La puerta trasera. Aún no ha sido tocada por el fuego. Si somos rápidos». «Te mataré por esto», gruñó Nathaniel desde el suelo, sosteniendo su pierna sangrante. «Si es lo último que hago, te haré pagar por arruinar mi plan». Clara miró al hombre que había sido la fuente de tanto miedo y dolor y se dio cuenta de que ya no le tenía miedo. Era patético, realmente. Un hombre tan consumido por la codicia y el fracaso que estaba dispuesto a matar por dinero que nunca sería suyo. «No», dijo tranquilamente, «no lo harás». Agarró la cuerda de su delantal, que se había aflojado durante la lucha, y rápidamente ató las manos de Nathaniel detrás de su espalda, mientras Silas mantenía la pistola entrenada en él. «Clara», dijo Silas, «quédate con él. Voy por los caballos». «No», dijo ella, «vamos juntos, o no vamos en absoluto». No había tiempo para discutir. Juntos corrieron hacia la parte trasera del granero, donde la puerta más pequeña aún era pasable. El humo era espeso y acre, quemando sus pulmones, pero lograron llegar a los establos donde 3 caballos aterrorizados pateaban y se encabritaban. Trabajando juntos, con pañuelos sobre sus rostros para filtrar el humo, lograron sacar a los 3 animales a salvo. Era trabajo peligroso, desesperado, y cuando finalmente emergieron con el último caballo, ambos estaban tosiendo violentamente y sus ropas estaban chamuscadas, pero habían salvado a los caballos y habían sobrevivido. Para cuando llegó ayuda del pueblo, Jonas Reddick y varios otros hombres que habían visto el resplandor del fuego contra el cielo nocturno, el granero era una pérdida total, pero nadie había muerto. Y Nathaniel Price estaba siendo cargado en un carruaje, destinado a la cárcel del condado para esperar juicio por incendio premeditado e intento de asesinato. «No puedo creer que hayas hecho eso», dijo Eli Boone, moviendo la cabeza mientras miraba a Clara. «Atacar a un hombre armado con una piedra y una horquilla. Podrías haber muerto». «Podríamos haber muerto de todos modos», dijo Clara simplemente. «Al menos de esta manera tuvimos una oportunidad de luchar». El diputado la estudió con algo que podría haber sido respeto. «Supongo que te subestimé, señora Hart. Supongo que muchos de nosotros lo hicimos». Mientras los otros hombres se ocupaban de los restos del fuego y de asegurar a Nathaniel, Clara y Silas se quedaron solos por un momento, mirando las ruinas humeantes de su granero. «Lo siento», dijo Clara. «Sé que ese granero había estado en tu familia durante años». «Era solo madera», dijo Silas, poniendo un brazo alrededor de ella. «Podemos construir otro. Lo que importa es que estamos vivos y que ese hombre finalmente será llevado ante la justicia». Se quedaron en silencio por un momento, ambos procesando lo que había sucedido, lo cerca que habían estado de perderlo todo. «Clara», dijo Silas finalmente, «lo que hiciste esta noche, nunca he visto nada así. El coraje que mostraste no fue coraje», dijo ella. «Fue amor, fue no estar dispuesta a perder lo que habíamos encontrado juntos». Él la miró, y en sus ojos vio todo el futuro que habían estado construyendo. Todos los sueños que casi habían sido destruidos por la codicia de un hombre. «Cásate conmigo», dijo de repente. Clara se rió, a pesar de todo. «Ya estoy casada contigo, tonto». «No, quiero decir realmente cásate conmigo. Con una ceremonia apropiada, con el pueblo entero allí, con un vestido blanco y flores y todo lo que te perdiste la primera vez. Quiero que todo el mundo sepa que eres mi esposa. No por conveniencia, no por rescate, sino por elección. Por amor». Las lágrimas, que había estado conteniendo durante toda la terrible noche, finalmente llegaron. Pero eran lágrimas de alegría, no de dolor. «Sí», susurró. «Oh, sí». Un mes después, Clara Hart se casó con Silas Hart por segunda vez, en la iglesia de Cold Creek, frente a un pueblo que había aprendido a amarla tanto como ella había aprendido a amarlo. Llevaba un vestido de seda azul que Abigail Wells había cosido especialmente para la ocasión, y en su cabello
Llevaba flores silvestres que había recogido esa mañana de los campos alrededor de su rancho. Nathaniel Price estaba en la cárcel del condado, esperando juicio. Willa Granger había salido del pueblo, yendo a vivir con parientes en Denver. Y Clara finalmente tenía lo que siempre había querido: un hogar, una familia, un lugar en el mundo donde era valorada y amada por quien realmente era. Cuando el juez Morrison los declaró marido y mujer por segunda vez, Silas no le dio un anillo. En cambio, tomó el sombrero que había llevado a la ceremonia, el mismo sombrero que había puesto en sus manos esa primera noche en la estación de tren, y se lo colocó gentilmente en su cabeza. «Ahora es tuyo», dijo, «no porque te lo esté dando, sino porque te lo has ganado. Te has ganado tu lugar aquí, tu nombre, tu vida. Nadie puede quitártelo nunca más». Clara tocó el ala del sombrero, sintiendo el peso de todo lo que representaba. No solo protección o refugio, sino pertenencia real, amor ganado, una identidad que era completamente suya. «Clara Hart», dijo en voz alta, probando cómo sonaba el nombre en su lengua. No Clara Byrne, la huérfana. No la mujer abandonada en la estación de tren. Clara Hart, esposa, compañera, mujer que había luchado por su lugar en el mundo y lo había ganado. «Clara Hart», repitió Silas, y había orgullo en su voz, orgullo por la mujer que había llegado a conocer y amar. Mientras caminaban de vuelta hacia su rancho después de la ceremonia, seguidos por la mitad del pueblo que había venido para la celebración, Clara pensó en el viaje que la había llevado aquí. Había comenzado con rechazo y humillación, había continuado a través del miedo y la incertidumbre, y había culminado en amor y pertenencia. No había sido el cuento de hadas que había imaginado cuando subió al tren hacia el oeste. Había sido mejor, había sido real. El granero había sido reconstruido, más grande y más fuerte que antes. Los caballos pastaban contentos en los campos verdes, y en el cuarto que una vez había pertenecido a Thomas, Clara había establecido su estudio de costura, donde enseñaba a leer a los niños del pueblo los domingos por la tarde y donde cosía vestidos para las novias que, como ella, habían encontrado el amor en los lugares más inesperados. Habían comenzado a hablar de niños propios, tal vez para la próxima primavera, no para reemplazar a Thomas. Nadie podría hacer eso, sino para añadir nuevos capítulos a la historia de su familia, nuevas alegrías para equilibrar los viejos dolores. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Wyoming, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Clara Hart se quitó el sombrero que había llegado a significar tanto para ella y lo colocó en la cabeza de Silas. «Tu turno de llevarlo», dijo con una sonrisa. «Después de todo, ahora estamos en esto juntos». Él se rió, un sonido que ella nunca se cansaría de escuchar, y la besó allí en el porche de su hogar, mientras Ranger el perro se acurrucaba a sus pies y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo amplio y sin fin. Clara había encontrado su lugar en el mundo, había encontrado su nombre, su hogar, su amor, y más importante que todo eso, había encontrado a sí misma, no la mujer que otros habían tratado de convertirla, sino la mujer que había elegido ser. En Cold Creek, Wyoming, bajo las estrellas infinitas de la frontera, Clara Hart finalmente estaba en casa.